Y entonces hay muchísima energía que se va liberando, tú vuelves a una seguridad también, porque el lugar más seguro del mundo es nuestro cuerpo, solamente que todo lo de alrededor nos hace creer que no. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Cecilia Hernández trabajó varios años en el mundo startup, liderando equipos y abriendo operaciones en Brasil. Este año se tomó un sabático y pasó 3 meses en India en el ashram de Ramana Maharshi. Aunque baila desde los 11 años, es en los últimos años cuando ha encontrado en el movimiento consciente una herramienta poderosa para regular el sistema nervioso y otros sistemas individuales y colectivos. Ahora, guiar personas hacia este mundo es el plan que tiene enfrente. En este episodio hablamos sobre algo que para este podcast es central y que queremos que sea central en las conversaciones de salud y de sanación: el cuerpo que siente, que baila y que recuerda. Conversamos sobre lo que significa para Ceci volver de la India hace unas semanas, o volver de cualquier experiencia transformadora, y atreverse a que la vida cotidiana sea la verdadera práctica espiritual. Hablamos del movimiento como puerta para regular el sistema nervioso, para liberar energía y para dejar que llegue la sabiduría que el cuerpo ya trae. La sociedad nos ha hecho creer que no sabemos bailar, cuando el lugar más seguro del mundo es el cuerpo. Y si creemos que el ser solo está en la India o en un retiro, entonces no entendimos nada. También exploramos la desconexión creciente en la era de las pantallas, el miedo a tomar riesgos, la ilusión de la iluminación como meta y la posibilidad de vivir nuestra propia verdad en medio del trabajo, la familia y el caos urbano. Para muchas y muchos, el cuerpo es muchas veces la pieza que falta para integrar toda la búsqueda espiritual y la de salud también. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Cecilia Hernández. Ceci, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Víctor. Muy contenta y emocionada por tener esta plática contigo, que ahorita lo mencionábamos, nos hacía falta un espacio para conectar. Te lo juro que si quieres conectar con alguien, haz un podcast, porque es la única manera en que la gente va a apagar su celular y que tú vas a apagar tu celular para Sí. poder estar nada más ahí. Entonces, para mí sí ha sido un regalo y lo suspendí por un rato y ahora que lo estoy retomando es como, nada más me doy cuenta que estar concentrado en una sola cosa ya es rejuvenecedor, ¿sabes? Sí, porque al final es presencia absoluta. Entonces yo creo que sí es lo que te da, así que gracias otra vez por invitarme. Gracias a ti. Ayer estaba caminando en un mercado y como que dije, me quiero sentir presente, ¿qué hago? ¿Ya sabes? Estoy Sí. muy bien. Era el cumpleaños de mi hija y en eso vi un puesto de ostiones, que es lo que más me gusta Ajá. y es lo que más me hace sentir vivo. O sea, digo, no lo que más, pero sí es una cosa. Y dije, mira, ahí está. Y me fui a comer mis ostiones yo solo y fue como, ya estoy presente. Sí, con los sentidos. O sea, yo creo que justo, a ver, desde el momento en que ya quieres estás presente, estás más presente, ¿no? Porque lo haces consciente y dices como, ok, necesito estar aquí y ahora. Y toda la parte sensorial, como tocarte el cuerpo, ¿no? El sabor de los ostiones, es lo que nos ayuda a regresar. A eso quiero ir contigo. Un pajarito me contó de una cosa loca que hiciste en el último Wealth Mastery. Y quiero que me platiques un poquito de qué fue lo que hiciste y de ahí vamos a tejer una conversación. Súper, perfecto, me encanta. A ver, bueno, ¿desde dónde te platico? Igual y te platico la historia de atrás, que es súper interesante. Pero, como sabes, Juan Pablo y yo vamos a Burning Man cada año, ¿no? Y este año fueron muchos amigos de nosotros, de aquí de México, que obviamente está pendiente que tú vayas también. Y fue Javier Morodo, ¿no? Que es quien lleva Well Master y que obviamente lo conoces, creo que ha estado contigo aquí en el podcast y tú con él. Y casi al final de la semana estábamos raveando y yo llegué y le dije, Javi, llevas bailando toda la semana súper cerrado, ¿no? O sea, como que yo lo veía que bailaba como muy aquí todo el tiempo. Y le dije, sígueme, vamos a bailar juntos. Y entonces me empecé a ayudar como a abrirse, a expandirse y de repente explotó, ¿no? Explotó y empezó a bailar loquísimo como nunca antes, su postura, todo. Y no te miento, pero en menos de 5 minutos llegaron personas desconocidas a decirle que bailaba increíble, ¿no? Como, wow, bailas fregón y yo, esto está sucediendo, ¿no? Porque media hora antes me había dicho como, quiero que me des clases de baile. Y yo, es que no necesitas clases de baile porque el cuerpo sabe cómo moverse. Entonces, bueno, de ahí saliendo me dijo como, wow, quiero que hagamos algo en Well Mastery. Y entonces lo que hice fue darles un taller de movimiento consciente.
que básicamente lo que hago es empezar a guiar a la gente a mover diferentes partes del cuerpo, pero muy sutilmente, hacerlas consciente, como empiezo desde la cabeza, los hombros, los codos, para que al final lo puedan integrar y entonces abrirse y expandirse, ¿no? Con el objetivo de, a ver, yo les digo, el cuerpo sabe cómo moverse, ¿no? O sea, la sabiduría del cuerpo está ahí, el movimiento es primitivo, pero la sociedad nos ha hecho creer que no sabemos bailar, ¿no? Inclusive ahí les hago la pregunta como, ¿quién cree que baila bien o quién baila mal? Y hay mucha gente que levanta la mano. Y le digo, está muy loco porque hasta en esa estructura nos han puesto, ¿no? Cuando el movimiento, desde que nacemos, lo sabemos hacer, pero no se lo permitimos. Entonces, bueno, como que traigo yo todo este trip de que a través del movimiento uno puede mover muchísimas cosas que por aquí no podemos entenderlo, ni por la palabra, ¿no? Ni aquí, ni hablándolo, sino moviéndolo. Y entonces hay muchísima energía que se va liberando, tú vuelves a una seguridad también, porque el lugar más seguro del mundo es nuestro cuerpo, solamente que todo lo de alrededor nos hace creer que no, ¿no? Entonces, bueno, más o menos por ahí va la cosa. Y después lo quiero explorar también más hacia toda la parte de depresión y ansiedad, ¿no? O sea, creo que es un tema súper mega importante que está presente ahorita y que yo estoy segura que con prácticas de movimiento, digo, y hay estudios de eso también, puede ayudar muchísimo a mejorar el estado anímico, ¿no? Entonces, pues, más o menos eso. ¿Cómo tú, me gustaría que me lleves a 1 o 2 episodios Ajá. que hayas descubierto ese movimiento, esa danza y hayas dicho, aquí soy, siempre lo he sabido, pero me lo había negado yo mucho tiempo? Yo creo que fue la primera experiencia, digo, otra vez voy a regresar a Burning Man, pero en mi primer burn, bueno, me voy un poquito atrás. Yo he bailado toda mi vida desde que tengo 11 años, ¿no? Había hecho jazz, ballet, hip hop. Ahorita solamente hago salsa cubana que me fascina porque es como mucho más libre. Pero en el primer Burning Man, que fue hace 4 años, me di cuenta que había mil formas más de expresar mi cuerpo como yo había aprendido. Y ahí fue cuando dije como, ¿qué es esto? ¿No? Porque en ese momento me sentí muchísimo más libre de expresión de mi ser, ¿no? Y eran movimientos que ni se veían estéticos, ni eran por aparentar, sino empecé a explorar como muchas partes de mi cuerpo en donde se sentía rico, se sentía bien. Y entonces creo que esa fue la primera vez en donde yo dije, qué belleza poderle permitir al cuerpo expresarse de diferentes formas. Y es una terapia, es una meditación activa también, ¿no? Inclusive hay veces que yo digo como, yo voy mucho a raves, ¿no? Me encanta ravear. Y el otro día caí en la cuenta como cuánto bien le hacen a la humanidad ravear, porque cuántas cosas se mueven aquí. Todo lo que viene a dejar la gente mientras se mueve, mientras se libera y mientras baila, y entonces regresa a su casa desde otro lugar, ¿no? Cosas que se movieron ahí que ni siquiera sabemos, ¿no? Pero que se van liberando porque le permitimos al cuerpo moverse de diferentes formas. Yo creo que esa vez. Y ahora estás haciendo algo con eso, o sea, ¿cuál es tu plan? Voy empezando, pero mi plan es hacerlo de diferentes formas. La primera es sí meterme a toda la parte de las empresas y llevar estos talleres, ya sea para team buildings, etcétera, pero sobre todo para que tengan una herramienta también de regulación del sistema nervioso. O sea, yo no lo quiero enfocar no es una clase de baile, ¿no? Yo no te enseño a bailar porque tu cuerpo sabe cómo moverse, no necesitas aprender a bailar. Entonces, bueno, a la parte de corporativos, lo quiero llevar también a one-on-ones, ¿no? Justo como que para las personas que se les dificulta más y que necesitan que yo los guíe paso a paso y entonces que empecemos a abrir el cuerpo poco a poco, poco a poco, poco a poco y que ellos vayan viendo también cómo se van sintiendo diferente en su cuerpo y que al final, otra vez, ellos puedan utilizarlo en su día a día, 10 minutos y me siento triste, enojado, que puedo ponerme mis audífonos, moverme y estar en otro lugar. Y a público también, probablemente estaré haciendo talleres a público. Me da esta sensación de que estamos aquí hablando, ya sabes, deberíamos de Ajá. ponernos a bailar y, o sea, ya se dijo lo que se tenía que decir y ahora, pues que hablen los cuerpos, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí, sí. vamos a darle respeto a este espacio de podcast, aunque espero que si estás en una plataforma después te sigas a una canción que te guste. Sí. Pero, o sea, me gusta lo que dices, ¿no? Porque tenemos esta sensación de que el mundo del futuro, y aquí hablamos mucho de salud, hablamos de nuevos paradigmas, hablamos de hacia dónde vamos a mover todas estas cosas que no estamos contentos, desde Ujú. cómo estamos midiendo la salud y cómo la estamos diagnosticando y cómo la estamos tratando. Ampliando la definición de salud para no nada más hablar de la salud física, sino esa idea de que la salud es completamente social, ambiental, espiritual, etcétera. Y lo más importante es esto, es
Y aún así hay mucho de esa salud que no va a pasar ni por una explicación, ni por un tratado científico, ni por una palabra, ni por una terapia, ni por nada que la mente pueda agarrar. Claro. O sea, casi como soltarnos a que si queremos hablar de verdad de salud, tenemos que dejar de hablar de salud y, Mm, acuerpar salud, artear la salud, silenciar la discusión de salud y dejar que lo que ya sabemos hacer, que siempre hemos sabido y por eso estamos aquí, ujú. a veces hasta a pesar de la mente que nos ha convencido lo contrario, pues esta materia orgánica se sigue regenerando porque tiene todas estas mecanismos que evolutivamente son no nada más necesarios para el cuerpo, sino que tienen una obviedad de que así funciona, que no es mental, ¿no? O sea, la célula necesita del movimiento, necesita llorar, necesita gritar, necesita temblar, más allá de que hoy la ciencia le diga que tu célula necesita hacer todas esas cosas. ¿Cómo? Y eso, por eso te pregunté hacia dónde lo quieres llevar, porque por un lado sí hay que empaquetarlo en el mundo del marketing, sí hay que empaquetarlo, pues es a empresas, es uno a uno, y al final de cuentas es lo más salvaje que hay. No es como si alguien te quiere llevar a un taller de duelo. Pues sí, hay que empaquetarlo, pero al final de cuentas el duelo es lo más salvaje. Hay que dejar que suceda lo que tenga que suceder. Entonces, ¿cómo tú estás jugando con esa idea de, ok, le voy a poner un nuevo brand y un empaquetado para que la gente venga y me compre y al mismo tiempo permitir esa salvajedad y no acartonarla, como a ti a los 11 años te dieron unas bases de baile, pero también te quitaron, bailando, irónicamente, Ujú. pues, esa libertad, ¿no? Claro, claro. Es una gran pregunta, pero yo creo que tiene que ver mucho con la permisividad. O sea, si me preguntas, es como, ¿cómo al final, dentro de mis talleres y en la comunicación que yo empiezo a dar, meto la palabra permisividad, pero que caiga en el cuerpo de la gente, ¿no? Permisividad, dejar, dejar, permitir, permitir, escuchar al cuerpo, que saque su sabiduría, ¿no? Porque como dijiste ahorita, toda la sabiduría, digo, lo hemos dicho, me lo ha dicho mucha gente, está dentro de nosotros. El cuerpo sabe exactamente qué hacer, ¿no? A ver, somos el universo entero, encarnado. Entonces, todo está dentro de nosotros, solamente que no lo podemos, no lo sabemos todavía y aunque a veces lo sabemos, no lo permitimos, ¿no? Entonces, creo que este lado de dejar que el cuerpo hable y que la gente de verdad lo entienda y lo logre para que entonces ellos empiecen a escucharse y ellos empiecen a mover internamente, no quiero utilizar tanto la palabra sanar, pero bueno, para sanar internamente todo aquello que su cuerpo sabe que necesita moverse. Y es también mientras estás en alineación, como si empiezas también a meditar y entonces te conectas y dejas que el ser hable de en una manera muchísimo más limpia, ¿no? Sin tanto velo de ignorancia, entonces el cuerpo empieza a moverse en una manera más sabia. Yo creo que para mí la clave es la permisividad. Mm. Sí. Cuando te conocí hace unos años, me gustaría que me platicaras un poquito de o sea, de tu vida profesional. O sea, ¿cómo era Mm. Ceci de niña, adolescente y cómo llegó a lo que tú trabajas? Y ahora me parece que estás en una transición importante. Sí, Platícame un poquito de eso porque quiero ese contexto como biográfico. ok. A ver, bueno, si me voy desde antes, yo siempre fui la alumna de 10, ¿no? Y creo que me identifico un poquito contigo con eso, en donde era súper intensa en el estudio, muy, muy intensa. Tuve beca del 80% en la Ibero y era como, sí, muy, muy responsable. Eso siempre lo hice. Estudié ingeniería industrial. Lo decidí una semana antes de empezar de entrar a la carrera porque estaba muy indecisa, pero amaba las matemáticas. Entonces dije, bueno, ingeniería industrial, pero también me gustaba la parte social y creo que fue la ingeniería que dije, bueno, creo que junta un poquito las dos partes. Nunca trabajé de eso. O sea, luego saliendo me quedé haciendo prácticas en Grupo Modelo, pero estaba en el CEDIS, entonces veía más la parte de precios y promociones. Y ya después me vine aquí a Ciudad de México y empecé a trabajar en startups. Entonces entré primero a Conecta, que es un procesador de pagos. Estuve ahí 4 años, me eché un sabático de un año, ¿no? Y ahí me fui, bueno, es una larga historia, pero me fui a hacer el Camino de Santiago, estuve en Tanzania, en África, me fui a hacer un voluntariado y después me fui a Sudeste Asiático a viajar, ¿no? De mochilazo. Y después ya regresando, estuve un ratito todavía aquí en Ciudad de México bailando y ya se me empezaban a acabar mis ahorros, entonces tuve que volver a trabajar. Y entré a mi segunda startup que es Nowports, que es un agente de carga. Y ahí estuve 4 años otra vez. Como que al final siento que mis ciclos son de 4 años. Eso es lo que he visto a lo largo del tiempo en que he trabajado y fue increíble. Y después, bueno, ahí hice un poquito de todo. Llevaba un equipo de SDRs,
Después estuve como project manager junto con Poncho y le ayudé a llevar como toda la parte estratégica y a coordinar a todo el equipo, a todo el C-Level. Y me fui a abrir las oficinas de Brasil también, entonces ahí aprendí muchísimo porque tuve que hacer de todo, ¿no? Contratar a la gente, aprender portugués desde cero, setear la oficina, llevar los contratos legales, todo. Fue súper, súper interesante. Y de ahí es el sabático en el que estoy. ¿Ok? Que eso fue hace un año y como 4 meses más o menos. Y entonces terminando dije como, a ver, me encanta toda la parte startupera y hypergrowth, etcétera, pero sentía que mi alma ya estaba buscando otra cosa, solamente no sabía qué. Y fue cuando me fui a la India, ¿no? Que fue hace como 6 meses más o menos que estuve en la India, me fui 3 meses, bueno, primero hice un viaje con mi papá a Nueva Zelanda y después de ahí ya me fui para allá. Y obviamente regresé y todavía no sabía qué hacer, ¿no? Pero justo cuando estaba en la India, yo le pregunté, no me acuerdo quién era, pues, un sadhu de los que están allá, y hay muchísimos sadhus en la calle, en Tiruvannamalai, donde yo estaba. Le dije, es que ¿cómo encuentro lo que realmente quiero hacer? Y me dijo, tienes que hacerte la pregunta de qué te conecta con la vida. ¿Qué te conecta con la vida? Y yo, la danza. A mí, lo que me hace conectarme con la vida siempre ha sido la danza. Entonces, bueno, de ahí como que sabía que a lo mejor iba a ser un poquito el trip hacia allá. Después salió lo de Javi y para mí fue la señal, ¿no? Que necesitaba decir, es por aquí. Eso. Bueno, yo te lo digo muy directamente, o sea, yo no te conocía, yo no sabía que tenía que ver nada con danza, pero nada más de ver tu cuerpo expresarlo, es como que es demasiado obvio, ¿sabes? Mm, O sea, se siente, o sea, no, sí se siente así, o sea, sí lo estás transmitiendo. Y la verdad, ahorita que lo pienso, puta, o sea, una oportunidad increíble, nadie lo está haciendo. Y yo creo que en el mundo de la salud y el bienestar, o sea, tienes un abanico de posibilidades impresionante. sí, sí, y yo creo que ahí va. Digo, igual ahorita porque me estoy metiendo en esto y cada vez escucho un poquito más, pero también para mí como que lo que cayó fue el retiro de Rugda, que también la tuviste tú aquí, ¿no? Entonces, como que yo venía de todo este lado de ver el absoluto y llevo un trabajo con un maestro que se llama Drew Balance, y entonces traía como que todo este rollo de la conciencia, pero estaba muy arriba, no estaba muy acá. Y entonces cuando conozco a Rugda y hago el taller de Rugda, digo, wow, la importancia del cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Y fue como que la cereza del pastel, era el punto que me faltaba para hacer, para conectar todo, para integrarme. Y ahí fue cuando dije, estamos en un cuerpo, ¿no? A pesar de que sabemos que no somos el cuerpo, no somos la mente y como todo este rollo absoluto, pero hoy en día me siento un cuerpo y estoy aquí y siento muchas cosas. Internamente hay mucho pasando dentro de mí, ¿no? Y a veces pienso que más en las mujeres, la verdad, pero para mí era algo como, tiene que estar el trabajo ahí también. Entonces, sí, ¿Por qué creo que por sientes que eso más es. en las mujeres? O sea, ¿por qué? Yo creo que por mi experiencia de lo que platico con mis amigas, de cómo me siento yo y de cómo veo mis fluctuaciones durante el mes, versus, bueno, obviamente es una muestra muy pequeña, pero versus cómo veo a Juan Pablo, ¿no? Cómo veo que él maneja su mes y cómo maneja su energía y lo que va él sintiendo internamente. Y yo a veces creo que sí, como que las mujeres es pum, 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 y la luna y el periodo, etcétera. Y a veces yo decía, como es que yo soy hipersensible, ¿no? Y a veces yo decía, ay, ¿será una bendición? ¿Será una maldición? Hoy creo que es una bendición, la verdad, como que sentir tanto. Pero pues creo eso. ¿Tú piensas que no? ¿Crees que es igual? No, no, no lo había pensado. A mí lo que se me vino es que a lo mejor las mujeres están más reprimidas, pero a lo mejor Mm, es al revés, que los hombres estamos más reprimidos. Entonces parece que hay más estasis, ¿no? Yo creo que, no sé si tiene que ver con género, pero creo que en general, todo el género humano estamos bastante desconectados. Y creo que me preocupa muchísimo, ¿no? Porque está muy obvio que nos estamos desconectando cada vez más y más. Y no lo digo como en el sentido de, híjole, ya valió madre y así, pero, o sea, ahorita tú y yo estamos en una pantalla, ¿sabes? mm, Y pensar que es igual estar en una pantalla que estar en presencia ya no es una locura. Ya es como, bueno, ya es casi igual, ya sabes. ujú. Y lo que nos estamos perdiendo de estar en el mismo lugar va a ser irreemplazable siempre. Sí, Ahora, mientras más nos vamos a la nube,
A mí sí me preocupa mucho porque no sé que el cuerpo, o sea, como que le estamos dando otro tipo de estímulos que no tiene la biología para poder, no de comprender, hablamos de que no se trata de comprender, pero asimilar, ¿sabes? Es como Sí. cuando le quitas el cambio del clima y todo es climatizado y entonces el cuerpo lleva milenios adaptándose a cambios de temperatura, por ejemplo, ¿no? Ujú. Como ustedes bien saben. Entonces, este, eso sí me preocupa, no al grado de que no me deja dormir, pero sí al grado de decir, tenemos que reclamar y ser muy conscientes y con mucha intención Ujú. el cuidar los espacios del cuerpo, del sentir, ¿no? Sí, sí, y yo lo he visto también como es impresionante la manera en que el sistema nervioso se puede regular con el contacto físico, ¿no? Como lo vemos en los bebés, ¿no? Tú juntas al bebé con la mamá en el pecho y se calma. Y ahora yo de adulta me he dado cuenta que es lo mismo. O sea, si yo pego mi pecho con el de cualquier persona, ¿no? Mi pareja, alguna amiga, cambia todo, 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 todo. Entonces, como el perdernos, el darnos un abrazo, el que, por eso a veces los masajes también se sienten tan bien, ¿no? Porque al final está como conteniéndote, o las mantas pesadas, que yo, por ejemplo, yo no puedo dormir con una sábana nada más porque, no sé, mi cuerpo no se siente bien, necesito dormir con algo pesado, pero al final es contacto y somos humanos y tenemos un cuerpo y tenemos una piel y se nos olvida la importancia de ese contacto físico, empezando por la familia, ¿no? Creo que ahí es donde comienza todo. Entonces sí, sí, yo creo que es súper, súper importante seguirnos viendo en persona, abrazarnos, saber que estamos aquí eh, y no perder esa parte del humano. Sí. Y sabes, también he estado reflexionando mucho de que el cuerpo, o sea, es inevitable, ¿no? Que nos estamos ya separando. También el cuerpo va a ser no nada más nuestra guía de qué es lo que está bien, mal, qué es lo que puedo, no puedo, quiero, Ujú. no quiero, me siento seguro, ¿no? Sino también es nuestro destino. A final de cuentas, cualquier cosa que queramos mandar a la nube, queremos que termine en el cuerpo, o sea, en el placer de comerte un ostión, o de bailar, o de abrazar, o de dormir. A final de cuentas, para eso es. No es como si hay un objetivo más allá, aunque muchos lo prometen, ¿no? Pues mientras más te vayas para allá, más longevo vas a ser y tal vez eso a mucha gente le gusta, pero porque tiene miedo o sea, tiene miedo a la mortalidad. Pero también es como, no, a ver, toda esa eficiencia y toda esa gana de darle nuestra identidad a las computadoras es porque creemos que nos va a traer más poder, placer, longevidad, que a final de cuentas se termina solamente sintiendo en el cuerpo, en las emociones que nos da, ¿no? Desde lo muy terrenal, como comer algo, a lo muy espiritual, como abrazar a alguien. Sí, 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 100%. Y justo el otro día escuché un podcast ahí de Janina y hablaba como decía, se le olvidó el ingrediente más importante, ser feliz, ¿no? Aparte de todo, sí, aparte como de comer bien, hacer tus prácticas, etcétera, pero también qué te da felicidad, ¿no? Y esa felicidad va mucho a partir de los placeres también del cuerpo, que se siente rico, que se siente bien oler, que se siente bien tocar, que se siente bien comer sin polarizarte claramente, pero sí como eso, ir escuchando al cuerpo, ir escuchando al cuerpo porque ahí está, es difícil, a veces es complicado porque no sabes, la gran duda a veces es como, ¿pero es mi mente o es el cuerpo? ¿No? ¿Cómo lo defino? O a veces yo digo, bueno, ¿viene del ser o viene del ego? Esto que estoy pensando, ¿de dónde viene? Y a veces he llegado a la conclusión como de, no importa, porque todo viene del ser, ¿no? Y eso aprendí también en la idea como todo, absolutamente todo viene del ser y todas las partes que decimos como, no, esto viene del ego, esto es más egocéntrico, esto es más deseo, esto es más aversión, pero al final Sí. todo viene de la fuente. Y sabes que también, a mí, ahorita, porque yo también digo, nunca se va a saber, de hecho, esas son el ego, la mente, el cuerpo, son constructos mentales. O sea, no dónde termina el cuerpo y empieza la mente, nadie nunca Sí, lo va a saber. sí. Entonces, la mente nunca va a poder resolver tampoco esa pregunta. Pero lo que yo digo es cuando voy al cuerpo o al silencio o a la intuición o como sea, que trato de apagar un poquito la mente que trata de definir,
ahí siento que es como esa guía interna de decir, pues el cuerpo me dice que va por acá, ¿sabes? Y no viene con palabras, viene más como con una claridad, más allá de vete por allá, o dice, o sea, en el cuerpo se siente eso. Y creo que como brújula, eso sí siento que mucho, hemos aprendido a no escucharlo. Y por eso creo que sí estamos con muchas enfermedades, tanto personales como sociales. Sí. Y también a veces sabes que, bueno, ahora traigo como que mucho el trip yo del IFS, ¿no? De las partes, de ver las partes del cuerpo y escucharlas y después volver al ser. O sea, como está esta parte de Ceci que me dice ABC, está esta otra parte que quiere esto y esto y esto, una que me quiere proteger, otra quiere salir, otra no quiere que la exile, etcétera. Pero cuando vuelvo al ser, me doy cuenta que no importa nada, Víctor, porque el ser es, ¿correcto? El ser está existiendo, en completa presencia, existencia, felicidad, como Satchitananda. Entonces, cualquier camino que yo tome, o sea, como si le hago caso a esta voz o a esta voz, no importa, porque el ser está bien siempre, con todo, existiendo. Entonces, como que a mí eso me ayuda mucho para desidentificarme, ¿no? Ay, pienso que si hago esto, entonces va a suceder esto, pienso que si hago lo otro, va a suceder esta otra cosa, pero cuando suelto y me rindo y digo, "Ok, no tengo nada de control, o sea, creo que tengo control, pero en realidad, para mí, en mi filosofía, todo está seteado y todo se está Mm. moviendo exactamente como tiene que moverse en perfecto orden, entonces suelto y digo, el ser como está, perfecto, no le importa nada, está existiendo. Em, ¿A quién le importa realmente lo que la decisión? Al ego, 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 ego. Entonces, Sí, pues sí. eso, trato de volver a la fuente siempre que puedo. Sí. Sí, sí, a nadie le importa como yo creo que le importa la siguiente pregunta que te voy a hacer y que estoy pensando. ¿Le pregunto Dale, o no le dale. pregunto? ¿Cómo? ¿No, ya sabes? Pregúntame, pregúntame. A nadie le importa, ¿eh? Así es que... ¿Cómo ha evolucionado tu manera de regresar de estos retiros? Cuando te vas a un Ujú. retiro de sanación, cuando te vas a un Burning Man, cuando te vas a la India, o sea, que te vas a otra dimensión y regresas a la Ciudad de México y hay un contraste muy evidente, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado Sí. esta manera de regresar eh, conforme van pasando los años? Porque sí son experiencias trascendentales y regresas a una normalidad que también es trascendental, pero no se siente así Ujú. y hay un shock. Te diría que no sé si realmente ha evolucionado. A ver, obviamente como que aprendes a que se necesita tiempo para integrar, ¿no? Creo que eso es como la seguridad de que se necesita tiempo, pero creo que cada integración es bien diferente. Y entonces, si te descuidas, si se te olvida eso, es todavía más duro, ¿no? Que en este caso para mí en la India un poco así fue, como que cuando yo me fui jamás pensé en el proceso que yo iba a tener que vivir regresando, nunca, y se los decía a mis amigos como no estaba en mi ecuación que me iba a tomar tanto tiempo esta integración, ¿no? Porque no tenía idea dónde me iba a ir, no tenía idea qué tan profundo iba a entrar yo allá. Y sí es un shock, sí es un shock. Y con todas las personas con las que yo hablaba regresando, que también se han ido en la India, me decían, es duro, ¿verdad? Y yo, durísimo, es durísimo, es durísimo. Pero creo que otra vez para mí fue volver a, quizás no hay nada que tengas que hacer, o sea, soltar. O sea, si no tienes que tomar ninguna decisión en estos momentos, porque todo está muy a flor de piel, ¿no? Y como que hay mucha confusión y entonces tu mente empieza a creer, pero es allá, pero no es acá, ¿no? O sea, como, ay, lo que obtuve en Tiruvannamalai, ese bliss y esa paz interna, creer que no está acá es incorrecto, ¿no? Porque el ser va a donde quiera que yo voy. Y si no aprendí eso, si regreso creyendo que solo es en la India, entonces no aprendí nada, no entendí nada. Y acá fue como el ser va a donde quiera que yo estoy, aquí en este momento, hablando contigo, somos tú y yo, espejo, todo el tiempo, recordándonos, ¿no? Y para eso venimos, a recordar que somos. Pero entonces igual me estoy desviando un poco de la pregunta. No, no, a ver, a nadie le importa. Ok, ok. Pero fue eso, o sea, al final, porque tenía sesiones de integración con Druva y era, no hay nada que tengas que decidir. Deja que la vida suceda. Deja que la vida suceda. Las cosas se van a ir poniendo enfrente de ti siempre, ¿no? Y si uno intenta, creo que hacer sus prácticas, ¿no? Como que cuando uno viene de estos procesos,
sobre todo de talleres, cosas que aprendiste, como cuando vas con Rubda y haces llegas y toda la semana siguiente haces las meditaciones dinámicas porque lo traes muy fresco. Cuando yo regresé de la India, estaba meditando 3 horas en la mañana porque quería seguir con mi práctica, pero de repente aquí el ritmo de vida no da, no es lo mismo. No se puede, ¿no? Yo decía, pero ¿a qué ashram voy a ir en Ciudad de México? Y buscaba yo qué templos hay. Y fui una vez al templo de los Hare Krishna aquí en la San Miguel, que es como lo más cercano que yo tenía como de poder sentir otra vez ese espacio y esa energía, etcétera. Y después de rendirte, como, sí, quizás no lo vas a encontrar 3 horas meditando porque el ritmo de vida y la energía colectiva es diferente aquí. Entonces, a lo mejor acá más bien es como irme a un parque, salirme a caminar en la tarde. Sí, obviamente tengo medito en la mañana, medito en la noche, a veces medito en mitad del día, pero a lo mejor acá era lavando los trastes, viendo hacia la ventana, intentando estar lo más presente que pueda y haciendo mi self-inquiry, que es el método que yo hago como de autoindagación todo el tiempo, que es quién está por detrás, quién está pensando. Ceci, ¿dónde viene Ceci? De la mente donde el ego de la fuente. Uf, vuelves a la fuente y vuelves a la fuente y vuelves a recordar que eres todo el tiempo. Entonces, pues eso, Me sí, encanta. sí, cada uno es diferente, yo creo que hay Sí, integración. me encanta. ¿Sabes? Al igual que regresamos con esa certeza de que esto que estoy sintiendo y esto que estoy siendo es aquí porque estoy en las montañas y con estas personas espirituales, pero también soy la misma persona que está en Coyoacán y aquí también está sucediendo eso. También en la vida doméstica y en la vida laboral, también decimos, bueno, vamos, me voy a tomar mis 5 minutos para meditar, voy a tomar mis 5 minutos para hacer ejercicio, para hacer journal, para bailar. Y claro, es muy necesario porque el ritmo y los estímulos son muy diferentes a los de la montaña y necesitas eh, recursarte precisamente para poder conectarte ahí. Y aún es dar el paso adicional, que es no nada más cuando estás meditando en 5 minutos en el baño antes de regresar a tu oficina, sino cuando estás en tu oficina, cuando estás en tu junta, cuando estás en la conversación, cuando estás en el tráfico, cuando... Y eso es algo que obviamente es como muy obvio para de decir, pero casi que como que lo menos obvio de hacer, ¿no? Sí. Y ahí es donde yo creo que es donde, digo, Juan Pablo, digo, en otro sentido, pero ahorita no sé por qué me vino esto, pero le dije, güey, tu boda va a ser la mejor boda del mundo, o de México, no sé qué le dije. Y me dice, no va a ser la mejor, nada más va a ser una muy buena, ¿sabes? O sea, no nos tenemos que comparar. Y Sí. ya no le contesté porque estoy preparando mi respuesta, que tiene toda la razón. Pero ya sé por qué pensé en esto, porque en nuestra rutina, justo en la conversación con tu amigo, en darle un cumplido así, ahí es Ujú. donde nos tenemos que estar dando cuenta qué automatismos de mente, de palabra, de hábitos estamos repitiendo que nos hacen sentir que estamos desconectados, cuando nada más el cambio del observador, el comentario, la nueva mirada, te hace ver esa trascendencia en esa conversación. Y entonces dices, híjole, si esto lo puedo repetir, ya no me tengo que ir a las montañas, ¿no? Sí. Sí, 100%, Vic. O sea, creo que lo dices muy bien y lo dicen todos los maestros y lo venimos escuchando, que obviamente una cosa es escucharlo y otra cosa es hacerlo, pero la práctica es tu vida. La práctica no es meditar, o sea, tu sadhana no es meditar, no es hacer devoción. Sí, sí, obviamente es parte de, pero la práctica más importante es la vida. Y eso es algo que yo entendía ya también, como en algún momento yo decía, ay, Dios mío, se me abrió como la posibilidad de hacer la vida de monje. O sea, estando allá yo dije, podría elegir llevar la vida de monje sin temas. Estaba meditando 7 horas al día, 8 horas al día y decía, no me quiero salir de aquí me quiero quedar, aquí me quiero quedar. O llevar la vida de familia, ¿no? Y entonces fue como, oh, ¿cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Al final yo entendí que elijo la familia y elijo mi vida acá en Ciudad de México y creo que también es mi destino, ¿no? O sea, como que si fuera mi destino la vida de monje, estaría sucediendo. Hoy en día creo que en esta vida, en este cuerpo, no vine a eso. Vine a intentar formar una familia, estar en pareja, estar aquí en Ciudad de México con mi comunidad y verás eso a dónde me lleva. Pero entonces también no es meditando bajo un árbol. Tal lo menos en Ceci no es lo que me toca. Es cuando siento mi cuerpo arder de enojo
Y entonces, ¿qué tengo que hacer en ese momento para no identificarme con el personaje y con lo que me está diciendo mi cabeza y con lo que me está diciendo mi ego y poder volver al centro y decir, Ceci, ¿tú quién eres? Ser. Soy ser. Pero no lo niego tampoco. Y entonces, porque tengo un cuerpo, y si lo niego, se me queda ya atorado y de repente, ¡pum!, sale a como olla de presión, ¿no? ¿Qué necesito hacer con ese enojo? ¿Qué hago? Me siento, le permito, lloro, grito, a veces también pataleo, y después, para no quedarme en esa ola durante todo un día, muevo mi cuerpo y bailo y escucho una canción bonita y camino. Entonces, cada vez que se me presenta eso, hay una parte de mí que ahora dice, esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad, trabájalo, ¿qué has aprendido? Aplícalo, aplícalo, aplícalo. No, obviamente no siempre lo hago perfecto, ¿no? Imposible. Pero también es parte del trabajo el volverte a perdonar y regresar a ti, ser compasiva contigo y saber que esto no se acaba, Vic. O sea, yo ya entendí que esto no se acaba. Hasta que llegue la muerte, el trabajo va a seguir. Sí, yo Pero, esa es la creencia que estoy tratando de mover, porque yo sí sigo sintiendo que sí me voy a iluminar un día y se va a acabar, ¿sabes? Entonces digo, es que todavía no estoy iluminado, puta madre, pero sí siento que va a llegar. Entonces siento que todos mis esfuerzos, o sea, es una mentalidad de achiever, ¿sabes? Como de llegar a sí, la montaña. Como también en Occidente llegó la filosofía de la iluminación. O sea, para que sí. la entendamos en Occidente, bueno, no lo había pensado antes, pero probablemente tiene algo de verdad, que para que los occidentales entiendan es ponles una escalera espiritual de que vas a Ujú, llegar, ¿sabes? Porque así es como planean todas sus vidas, su vida académica, su vida amorosa, su vida económica, etcétera, ¿no? ujú. Obviamente no existe. Y dos, a mí me deja muy insatisfecho porque digo, es que no fui suficiente otra vez. Mm. Y ahí es donde, o sea, ya me doy más cuenta, pero sigo creyendo que sí algún día se acaba. Pero te voy a decir una cosa. Bueno, yo hoy, quizás es un juego de palabras, pero todos estamos iluminados. Todos ya estamos iluminados, porque eso somos luz, somos universo entero, somos cosmo encarnado. Entonces, no hay ningún lugar a donde llegar, ¿correcto? Ya estamos, ya somos, somos. Pero sí hay velos de ignorancia que tenemos que ir quitando y que podemos ir quitando. Y a mí en algún momento también me llegó un día estando allá, como de repente tienes crisis allá existenciales. Yo dije, le escribí a mi maestro y le dije, quizás en esta vida no me va a suceder, como quizás en esta vida yo no voy a ser Ramana Maharshi, que es el maestro del ashram al que yo me fui, en donde él estuvo en una cueva de 17 años y en el sentido que hablamos de la iluminación, pues él estaba iluminado y dije, a mí quizás en esta vida no me va a tocar en este cuerpo. ¿Por qué lo sigo intentando? Como, ¿por qué vale la pena intentarlo si quizás no va a llegar? Y él me contestó, lo más importante, Ceci, independientemente de lo que vaya o no suceder, es que tú sepas si estás viviendo tu verdad. Si tú estás viviendo tu verdad. Y yo dije, claro, si lo que tu alma anhela en este momento es lo que tú estás explorando y lo que tú estás viviendo y lo que tú estás buscando. Entonces, sí, sí, y al final, a ver, ese anhelo creo que es el cómo podemos vivir en mayor paz, ¿no? Si vamos a estar en esta vida y si decidimos entrar a este experimento humano, porque tú y yo lo decidimos, ¿cómo lo podemos llevar de la manera más increíble y más chingona y más rica y más expansiva que sí, pues eso, ¿no? O sea, ¿cómo nos podemos experimentar desde nuestro ser, desde nuestra propia naturaleza, que somos existencia, conciencia, felicidad? ¿Y cómo lo podemos lograr, no? Y creo que es esto que estamos haciendo y a lo que estamos jugando y en lo que nos estamos recordando tú y yo en esta conversación. Sí, 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 me llegó ahorita la visión de verte en 10, 20 años en podcasts, expresando esta misma verdad desde nuevas experiencias y nuevos vocabularios que vas a incorporar y sí, o sea, desearte esa parte de inocencia que tienes, ¿sabes? Mm. Te lo digo como un deseo para ti, y también un Gracias. deseo para mí, ¿sabes? El saber que también o sea, fue un regalo que estamos reconociendo en vez de una meta a la que estamos acercándonos, ya sea por mérito o por esfuerzo.
es algo bien bonito y a mí en particular, ¿sabes? Me puse a pensar, es como, ahorita cierro la pantalla y ya Ujú, tengo otra cosa y otra cosa y tú también. Y como literalmente casi como que la expectativa es que este estado que está aquí muy latente, ujú, eh, ya fuera del contexto del podcast no va a continuar. Y eso también ya es una creencia, es un constructo. Eh, ujú. pero, pero que en esas pequeñas obviedades es donde veo oportunidades de iluminación precisamente para quitar esos velos. Y con mucha sutileza, amor, cariño, cero victimización, mucha paciencia y sobre todo risa y humor y ligereza, eh, reírnos de esas creencias de que cuando cierras esta pantalla, entonces el Víctor se transforma y no puede acceder a este mismo estado. Claro, claro. Porque en realidad ese estado es cuando te estabas comiendo tus ostiones, porque estabas en completa presencia y estabas aquí, ¿no? Ujú. Disfrutando. Y es eso, no es solamente meditando, ya sea adentro, que Ujú. sí es delicioso y es riquísimo, pero es en nuestras miradas, ¿no? O sea, el poder de vernos a los ojos directamente y de poder ver tu alma un poco y de sentirte y de sabernos y de reconocernos y entender que lo que tú vives, yo lo vivo, y lo que yo soy, tú eres, porque estamos conectados. Creo que son esos pequeños momentos que nos hacen poder conectarnos o reconocer más bien esa conexión, porque conectados siempre estamos, reconocernos en en ese ser. Me encanta. Me encanta. Yo, la verdad, te quiero mucho a ti, quiero mucho a Juan Pablo. He crecido en los Nosotros últimos a años ti. cerca de él, gracias. Y ha sido muy bonito ver cómo literalmente es ese compromiso con el presente y con la propia verdad. Lo que te dijo este cuate está increíble. O sea, que tú sientas que estás viviendo tu verdad. El epígrafe ahorita me llegó, el epígrafe de mi primer libro es una frase de Ujú. Kierkegaard que decía, uf, esa es una frase muy poderosa. Dice, quiero encontrar una verdad que sea verdad para mí. Mm, sí, sí, sí. Y a ver, igual me pongo muy filosófica con esto, pero también todo, es que no sé si está esta palabra, pero bueno, sí, también todo es una mentira, ¿correcto? Porque es una proyección y estamos en un sueño, ¿no? Somos la película, no, somos la pantalla, perdón, pero estamos viendo la película proyectada en nuestra mente, como tú estás saliendo de mi mente y yo te estoy proyectando para estar viviendo esto, para encontrarme y recordar que soy. Entonces, todo este rollo también de la iluminación es una mentira, porque solamente es dentro de la película. Pero Ramana decía, que es este maestro de la Ashram al que yo fui, que ya está muerto, decía, sí, también es una mentira, pero es la mentira que más te acerca a la verdad. Y eso se me hacía súper poderoso, ¿no? Mm. Y sí, sí, sí. Y es también cuando nos metemos en esto de, pero ¿hay destino o no hay destino? ¿Hay libertad o no hay libertad de toma de decisión? ¿Cuál de las dos? Y es la que tú elijas que te haga sentir en mayor paz. Tú elígela, no importa, no lo vas a saber de todas formas. Si a ti te hace sentir mejor pensar que hay un destino, do it y go all in, ¿no? Como relájate y suelta y deja que las cosas sucedan porque ya está todo marcado. O hay free will y entonces me echo para adelante, yo tomo y yo hago mi vida, yo creo mi vida y entonces yo acciono. Entonces, creo que ahí es, sí, elige la verdad que te funcione a ti, tu propia verdad. Tengo el sueño y lo vamos a hacer. Bueno, no sé si tenía un sueño, ahorita se me formó en la cabeza, a lo mejor, bueno, no importa. Justo de filosofar con la cabeza Ajá. mientras movemos el cuerpo Ah, y wow. como tener esa doble, o sea, cómo podemos estar hablando de todas estas frases que nos das y usar la cabeza con un sentido de atención para ir hilando ideas a través de la lógica, que ese es el lenguaje mientras estás moviendo el cuerpo, mientras estás viendo que estas cosas igual ya están en funcionamiento y que tu mente, o sea, ya lo haremos, porque creo que también es otra experiencia en la que la filosofada, otra vez regresando a que el destino es el cuerpo, también quiere terminarlo de comprender para poder sentir esa paz en el cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estemos filosofando y sintiéndonos increíble de estas grandes ideas y la mentira y el sueño y la verdad? Mientras el cuerpo está en esa sensación de saber que ya está ahí, ¿sabes? Ya lo haremos. Sí, me encanta, me encanta. Yo creo que se me vino a la mente algo, bueno, dos cosas que se me vinieron a la mente y sonrío porque es que a mí me emociona mucho hablar de estos temas, Víctor. Entonces, como que obviamente no lo comparto con todo el mundo, pero cuando tengo la oportunidad de
poner en palabras y aquí como compartir estas ideas me emociona mucho, mucho. Pero se me vino a la mente otra vez cuando estás raveando. De las pláticas más profundas que yo he tenido es raveando, ¿no? Porque si estás moviendo el cuerpo y de repente volteas y tu corazón está mega abierto y entonces dices una frase a tu amigo de al lado que sale de no sé dónde y es bellísimo. Entonces creo que hace todo el sentido. Ujú. Y también algo que yo he encontrado, yo llevo terapia en dos partes, ¿no? Yo llevo terapia con Marce, que es nuestra terapeuta de pareja, pero también llevo terapia individual con ella. Y llevo mi terapia con Druva, que yo lo veo más como mi maestro espiritual, ¿no? A ver, todos somos maestros espirituales, pero creo que él y yo no los elegimos para que me ayude a recordar. Y entonces, a mí me encanta porque con Druva lo veo más desde acá, desde el absoluto, ¿no? No intercambiamos tanto palabras como, pero ¿qué te dijo? ¿Pero qué sentiste? Sino hacemos un out, lo hablamos desde el absoluto y me lleva al cuerpo también, ¿no? Al cuerpo y recordar que soy y mover ciertas partes. Pero con Marce platico más desde acá, ¿no? Desde el cognitivo. Entonces, sí, Marce, pero pasó esto, pero me hizo sentir súper triste, pero no sé qué. Y me he dado cuenta que necesito las dos partes, Ujú. ¿no? Porque si solo me quedo en el absoluto y si en la parte del cuerpo, hay una parte de mi mente que de todas formas está ahí como, bueno, sí, pero quiero que me expliques, ¿no? Bueno, sí, de él y el cuerpo y todo y el absoluto, pero también qué onda con esto. Entonces, hago como que el círculo completo y con ella reboto ideas un poquito más desde el cognitivo y me ayuda a las dos partes integrarlas. Y entonces creo que es un poquito más o menos lo que tú estás diciendo. Sí. Sí, aunque digo, soy igual que tú, pero, a ver, yo también amo las palabras y amo lo cognitivo y soy bastante elocuente en ese mundo, pero la verdad, sí también se vuelve un refugio. A ver. Y, o sea, el cuerpo es más impredecible, entonces la Ajá. mente eso no le gusta nada. Y por eso, a ver, vamos a explicarlo, vamos a decir, tú me dijiste, yo te di, o sea, nos gusta hacernos la Mm, historia, y sí es sí, sí, sí. importante, pero la vitalidad, o sea, últimamente, es como un bebé, o sea, es como un niño, cuando le dices, ¿cuándo es cuando más te sientes vivo? Te diría, "¿Qué es esa pendejada de pregunta? ¿Me entiendes? Eso es algo que nada más los que ya pensamos demasiado ya Sí, tenemos sí, ahora que sí. recuperar un sentimiento de vitalidad, porque ya le metimos mucha palabra a nuestra identidad y a lo que se trata vivir y ser adultos y estar en esta vida. Entonces no se trata tampoco de idealizar la infancia, pero Ujú. sí es muy obvio para mí güey, sigue siendo pues una chaqueta de que pensar que la mente, o sea, sí la necesitas y yo también no la voy a dejar, pero y si confías en esa salvajidad del cuerpo y en esa de verdad sabiduría del Sí, cuerpo, ya sabes, sí. y sí va a haber incomodidad y sí de repente decir por qué estoy sintiendo celos y por qué estoy sintiendo envidia y por qué estoy sintiendo miedo y por qué estoy sintiendo, pero te vas olvidando el porqué y te vas a sentir, híjole, sí se antoja esa tribalidad, sí se antoja esa manera tribal de vivir, al menos muchos de nosotros que pues sí se siente como algo perdido, algo arrancado. Sí, sí, y es una danza. Todo es una danza. Toda la vida es una danza. Y esto también, ¿no? Como un poquito al cuerpo, pero un poquito a la palabra, pero un poquito a escribir, y a veces te funciona una cosa y a veces te funciona la otra y a veces te funciona nada. Em, y es eso, es ir bailando a lo que se va sintiendo bien. Yo espero que conforme pasen los años en la humanidad y en todo sea cada vez menos cosas, ¿no? Y cada vez más primitivo y cada vez más Mm. simple, porque ahí está, ahí está, ahí está, y nacimos con eso. ¿Sabes? Para mí hay dos que nunca fallan Ujú. y les tengo mucho respeto y hasta miedo. Hielos y meditación dinámica. O sea, esos a mí no me fallan. Sí, sí, te grandea, ¿no? El hielo es como ¡fum! Sí, ese, o sea, ese no es de que, híjole, me metí y salí. No, o sea, sí me resuelve muchos pedos, porque tienes que hacer la chamba de meterte. O Sí, la chamba de una meditación dinámica es como, puta, o sea, hacer todo el contexto y el set and setting para meterte y entregarte y luego del otro lado a ver qué pasa. sí, Entonces, sí. sí, son Esas son, poderosísimas. sí. Sí, Oye, para cerrar quisiera, hay una pregunta que me intrigó, que me mandaste, mm. y dice, ¿de qué crees que trata la vida y para qué estamos aquí? A ver, obviamente nada de lo que se diga aquí puede ser, es 100% verdad, ¿no? Como que
lo que decíamos ahorita, cada quien tiene sus teorías y sus filosofadas y creo que van cambiando conforme vas creciendo tú también y vas escuchando diferentes teorías y hay una que dice, ah, esta es la mía. Em, pero es bueno jugar, ¿no? Es bueno jugar como a ver de qué se trata esto. Y yo creo que hay dos partes, ¿no? La primera es, para mí, es experimentar y sentir, ¿no? Porque tenemos un cuerpo. Yo siempre digo, ¿por qué tenemos un cuerpo? ¿Y por qué sentimos? Porque tenemos una piel, porque tenemos sensaciones y es porque, ok, en esta vida, en este cuerpo, venimos a experimentarnos con todas las sensaciones y con todo el espectro del cuerpo. Y la otra, que es un poco la más filosofada, yo creo que el ser vino a conocerse a sí mismo, ¿no? O sea, como allá en la otra dimensión, todo es vacío, conciencia, espacio, existencia. Y entonces, para mí fue como el ser dijo, por eso, pero ¿qué soy? ¿Quién soy? Porque allá no puedo definirme, porque allá solamente soy, y entonces nos encarnó y está encarnado en nosotros y se está proyectando en nosotros para descubrirse a sí mismo. Y entonces, para mí, todas las interacciones que nos suceden, todo lo que nos pasa en la vida es porque el ser está buscándose y entonces son maneras de ir más profundo, son maneras que nos van a llevar a ir más profundo para conocernos y sabernos y saber qué somos. Y entonces recordar y decir, wow, soy el universo encarnado y eso es algo que también me llegó allá. Bueno, igual me voy a desviar rapidísimo, pero quiero que tú también me contestes tu pregunta. Y es, lo más psicodélico de la vida somos nosotros. Es la vida humana, ¿no? Como que andamos pensando que, ay, los psicodélicos, wow, y las experiencias, wow, y Burning Man, wow. Y luego después digo, pues, no, lo más psicodélico en este mundo es el ser humano, somos nosotros mismos. O sea, el cómo, imagínate cómo se está creando todo esto y cómo está en perfección nuestro cuerpo y toda la naturaleza es mega psicodélico, pero lo normalizamos y entonces como, ah, bueno, lo damos por sentado y andamos buscando no sé, que me encantan las plantas medicinales, etcétera, pero andamos buscando estas otras experiencias que creemos es mucho más psicodélico que el presente y con lo que nosotros somos ya ahora, ¿no? Bueno, esa es es mi teoría, pero quiero escuchar la tuya. ¿Para qué estamos aquí? Gracias, Ceci. Obviamente la respuesta corta es no tengo ni puta idea y nunca lo voy a saber. Sí, sí, sí. Y es sí. Y jugando con esto, pues creo que va muy, muy en línea con lo que tú dices. Ahorita lo que se me viene es decir, o sea, sí, sí tomar más riesgos, ¿sabes? Mm, Porque la definición de cómo está hecha la vida siento que está ya muy definida. Y como dices, si somos tan psicodélicos, pues ¿por qué no tomamos más riesgos? O yo, a lo mejor me siento un poquito, este, on the safe zone. Y a lo mejor por lo pronto para mí, digo que para mí es eso. ok, me encanta, sí, sí. Y quizás inclusive es empezar a cambiar la definición de la palabra riesgo, porque cien siento por que ciento la connotación es peligro, ¿no? Peligro que al final nos lleva también a trabajar con la muerte, ¿right? Porque lo que nos da miedo del riesgo al final es la muerte. Em, pero cuando llegamos a un punto que yo creo que yo todavía tampoco no estoy ahí, en donde tenemos cero miedo a la muerte, porque sabemos que no hay fin, no hay principio ni fin, porque siempre vamos a ser. Entonces podemos empezar a tomar más riesgos y descansar en el ser y descansar en el universo y saber que lo que se sienta bien va por ahí, que fluya, permitir. Y eso nos ayuda un poquito a tomar más riesgos, creo yo. Pero sí, a ver, Mm, yo soy igual que tú. Me siento muy identificada contigo en muchas cosas y también como hay mucho miedo dentro de mí del mundo, ¿no? Como de los riesgos del mundo, porque sí, sí creo que eso lo traigo y me encantaría también, igual que tú, seguirlo trabajando. me Sí. encanta. Hermana, muchas gracias. Gracias a ti. Quería compartirte rápido antes de Por terminar. favor, Sí. Empecé a leer tu libro de letras de carne. ¿Ok? Lo compré justo en la MEP de hace, ¿cuándo lo presenté? De 2 años, ¿no? Porque el año pasado yo no estuve, estaba en la India. Y no lo había empezado a leer y lo empecé a leer hace poquito. Qué joya, qué joya, qué joya. Pero algo de lo que me di cuenta, Vic, y le dije a Juan Pablo, dije, no hay manera de conocer más profundamente a Víctor que leyendo este libro. Como
aunque yo me siente contigo cada mes a echarme un café o cada semana, Vic, no te voy a conocer más que a través de ese libro, porque es tu corazón abierto y son ensayos de cosas que yo digo, wow, y conozco más a tus hijas y la historia de tu papá con el yoga, entonces me transporta como a conocer un poquito a tu papá, o tu historia del chavo que que murió de leucemia y con el cual te peleaste, que tuviste como una pelea cuando estaban más jóvenes. Y digo, qué delicia poderte conocer a través de esas letras. Y también ahí dije como, ¿por qué teniendo amigos que escriben libros, estoy leyendo otros libros, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, como que quería ponerlo sobre la mesa Gracias. para que la gente supiera que si te quieren conocer realmente a Víctor y quién está por detrás y lo que sientes y cómo es tu vida, te juro que aunque otra vez, ni aunque me sentara contigo cada día a tomarme un café, no van a salir estas historias. Gracias, Entonces, Ceci. sí, es una delicia, es un deleite, te digo, siempre te quiero escribir cositas porque aparte vienen de repente frases súper que me explotan la cabeza. Y gracias por compartirte en esa forma, me encantó. Gracias, gracias, amiga. Te recibo esto con mucho orgullo, la verdad. Y por eso, o sea, todo el podcast hablamos de estos temas y por eso le puse letras de carne, ¿sabes? Porque somos letras, somos narrativa, somos historia, somos mente, pero la carne es la carne. Y Sí, mientras más las letras me lleven a la carne, más sabor les veo. sí, es una vulnerabilidad que se abraza y que inspira. O sea, para mí leerte en esa vulnerabilidad Mm. es wow y es invitarme a vivirme en esa forma. Y ahorita conectándolo con lo que dijiste, yo creo que ese es de los mayores riesgos, Víctor. Vulnerabilizarte en esas letras es abrir tu corazón y es de los miedos más grandes que uno puede tener. Entonces, ya lo estás Sí. haciendo. Sí, 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 no tengo duda. Gracias por decirlo y la verdad nada más sí ha sido mucho riesgo, pero también justo, o sea, hablando de tomar riesgos, son riesgos que siempre caen bien porque te haces responsable. Hay escritos que se ve más un grado de victimismo o de reclamación y hay otros que es yo me estoy haciendo cargo de estas palabras. Entonces, Sí. si las lees, aunque te sientas tú responsable o culpable o algo, porque pues, obviamente te estoy abriendo cosas de mi vida, mi familia y Ujú. así, este, esas personas también les gusta saberse que no son unidimensionales en la vida de nadie. Y eso es bien bonito de Ujú. saber, que eres tridimensional en la vida de otras personas al grado de que no puedes solamente dejar una huella que sea color de rosa. Y eso últimamente es el amor, ¿no? El poder chocar todas nuestras facetas y quedarnos con sentimientos agridulces, pero que lo agrio es hermoso, lo agrio es bello, Sí, lo agrio es vivo y, y sí, que, y que, y que si estaríamos solamente probando paletas de dulce, estaríamos eh, rogando porque nos traigan una paleta agria, ¿sabes? sí. Entonces, pues sí, sigamos legitimizando esto. Me encanta lo que estás haciendo con la danza. Ujú. Eh, no sé si tú lo notas o no, pero te mueves, hablas con el cuerpo, hablas con las manos y mientras más te vayas quedando ahí, mejor para todos nosotros. Así es que Gracias. gracias, Ceci. Gracias, Vi. Qué rica plática. Gracias otra vez de todo corazón por conectar nuestros corazones. Y pues nada, espero que nos veamos pronto. Nos veremos y nos abrazaremos. Sí, te Te quiero, mando un Ceci. abrazo. Yo también te quiero, Vi. Bye. Bye. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.